este caso, para este tema es corta, porque recordemos que hemos visto ya normas, hemos visto algunos aspectos, ¿verdad? Sobre lo que es control de calidad. Entonces quisiera saber... Aún no va a grabar. Marqué para que grabara, fíjese, pero que la plataforma a mí toda la tarde me ha dado problemas, jóvenes. Denme un segundo. Bueno, vamos a seguir ingresando a los compañeros que están ingresando ahorita. Pregunto, a los que acaban de ingresar, ¿no les llegó la invitación, jóvenes? Perdonen. Sí, ingeniera, sí llegó. A mí sí me llegó por correo electrónico la invitación y una reconfirmación. Sí, es que me están pidiendo ingreso, entonces cuando me piden ingreso, como que no les llegara la invitación al correo donde yo se los envío. Vamos a hablar lo que es control de calidad del agua, pero antes que entremos a hablar qué es control de calidad del agua, quiero que alguien de ustedes me explique qué entendemos por control. ¿Alguien que quiera colaborar, jóvenes, por favor? Los parámetros con los que debe cumplir. Disculpe, alguien me habló, pero no le escuché. Le escuché entrecortado. Dije, buenas tardes, Gabriela Denis. Los parámetros con los que debe cumplir el agua. Sí, gracias. O sea, no, cuando hablamos yo les estoy preguntando en términos general qué entendemos nosotros por un control. Ahorita vamos. Una etapa en procesos, independientemente de cuál sea, pero es una etapa en un proceso. En donde deben de haber procedimientos y normas para poder cumplir estos controles, ajustándose a ciertos parámetros. Bueno, hablamos de cosas importantes acá. ¿Algo más? Perdone, Carol, no le terminé de escuchar. No, hasta ahí, licenciada. Muy bien. Mencionó normas, parámetros, ¿y cuál fue la otra palabrita? Disculpe, es que le escuché entrecortado lo último. Sí. Normas, parámetros y procedimientos para poder ser ejecutados, cumpliendo los principios de control. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Linda, ¿va a aportarnos algo? Genera, es como los requisitos para satisfacer de un producto para satisfacer al cliente. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere aportarnos algo, jóvenes? Ingeniera, buenas tardes, le habla Isabel. Bueno, continuamos. Buenas tardes, Isabel. Tal vez sería la manera en que verificamos que el procedimiento se lleve a cabo en cada uno de sus parámetros. Ajá, verificación. Muy bien, gracias. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Es llevar como anotaciones o informes en donde se lleven constantemente algunas anotaciones de cosas así relacionadas al agua, a la calidad. Bueno, gracias, Rita. Veamos acá. Tal vez sería una frecuencia de análisis. Ajá. Una frecuencia. Bueno, veamos, una frecuencia de análisis. Gracias, Diana. Bueno, dentro de todo lo que
las participaciones que hemos tenido, y hoy solo fueron participaciones de señoritas, no escuchamos a ningún joven, vemos que en muchos coinciden sobre que son algunos procedimientos que se van a ir estableciendo para medición de parámetros. Se van a establecer normas o podemos guiarnos por normas para verificar. Bueno, cuando nosotros hablamos de la palabra control, estamos diciendo que no va a haber una desviación. ¿De qué? Acá mencionó una compañera de ustedes, requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Mencionaban requisitos por el cliente. Pero cuando nosotros hablamos de requisitos, vamos a hablar de diferentes aspectos. Vamos a hablar que pueden ser requisitos que están establecidos por un ente gubernamental. Vamos a hablar de requisitos de cumplimiento de alguna norma internacional. Vamos a hablar de requisitos en función a clientes, en función a distribuidores, etcétera. Vamos a ir estableciendo controles internos que nos ayuden a que se cumplan todo lo que estipula la ley, todo lo que el cliente quiere, todo lo que mi distribuidor desea. Entonces ahí nosotros establecemos un control. Hablaba también Rita en el último comentario que nos dio, una frecuencia de análisis. Cuando nosotros hablamos de controles, podemos hablar de análisis. ¿De qué más podemos hablar en un control, jóvenes? ¿Qué más consideramos? Pongámonos en un proceso de todos los que hemos hecho en planta piloto o en industria, si alguien está en industria. Cuando hablamos de un control en un proceso, ¿de qué más hablamos? A ver, Hortensia, está por acá con nosotros. Manda, dígame, Caro, perdone. Consecución de datos, o sea, verificación de información. Eso es lo que nos sirve para poder ir estableciendo los controles o información, la data, básicamente, ¿verdad? Exacto. En este caso, las diferentes líneas de proceso. Sí, gracias. Datos en las diferentes líneas de proceso. Y cuando nosotros estamos diciendo un control, es porque durante un tiempo nosotros tenemos que tener todos esos datos, todos esos resultados. Hablaba aquí Breila, por lo que pude ver en el chat, que menciona tiempo. ¿Será que el control que podemos aplicar a un proceso puede ir en función de tiempo, jóvenes? A ver, un ejemplo, por favor, Gustavo. O alguien que quiera apoyar ahí a Gustavo, jóvenes. Consideramos, por ejemplo, la parte de un control del agua, o sea, establecer las horas y el momento para poderlo realizar. Esa podría ser, digamos, tomando en consideración el análisis del agua, pues, ¿verdad? Las horas y que más, Caro, perdón, es que le escucho entrecortado, fíjese, no sé si los demás le escuchan así, disculpe. En tiempo se ajustaría hacer análisis en diferentes etapas durante, digamos, una jornada de trabajo o durante un día de trabajo, durante la semana, que nos van a ir sumando información para un resultado, en este caso, ¿verdad? Ajá, exacto. Muy bien, gracias. A ver, aquí Nelson menciona también trazabilidad del proceso. ¿Será que la trazabilidad del proceso es un control que nosotros podamos aplicar en un proceso determinado? Es correcto. No, dice Gustavo. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué entendemos por trazabilidad? ¿Qué sabemos nosotros de trazabilidad?
Tiempo en cada etapa que se divide el proceso, dice aquí Evelyn. ¿Qué opinan los demás jóvenes? Gracias, Evelyn, por su aporte. Gracias, Gustavo. ¿Los demás qué opinan? ¿Qué es trazabilidad? ¿Cómo definimos la trazabilidad? ¿Y será que la trazabilidad nos ayuda a llevar un control o es un control la trazabilidad? Trazabilidad es uno de los procesos de control. Cuando hablamos de trazabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Buenas tardes, ingeniera. Del proceso. Permítame, Diana, permítame. Le doy la palabra primero a Ceci y después se la doy a usted. Disculpe. Dígame, Ceci. A una serie de procedimientos que nos va a ayudar a permitir seguir el proceso. Ajá, un seguimiento. Gracias, Ceci. ¿Me puede decir, Diana, creo que fue la que me había hablado? Sí, eran las etapas del procedimiento. Ajá. Inge, Sí, disculpe, Juan Pablo, dígame. yo entiendo como trazabilidad, digamos, es la secuencia de etapas para que esto nos va a ayudar a optimizar tiempos. Gracias, Juan Pablo. Aquí menciona Marco Antonio que sería la capacidad de rastrear todos los procesos, de la adquisición de materia prima hasta la producción. Cuando hablamos de trazabilidad, nosotros estamos rastreando. ¿Qué vamos a rastrear? Todo. Información, todo. Todo. Desde materias primas. Yo le diría, Marco, y a todos, de que la trazabilidad va más allá, porque hay trazabilidad externa, un antes, un después, hay trazabilidad interna y tenemos que controlar muchas cosas, muchos aspectos. ¿Será que podemos hablar de una trazabilidad en el control de la calidad del agua nosotros? ¿Consideran que podríamos hablar de una trazabilidad acá? En efecto, sí. Buenas tardes, Inge. Ahorita voy, Luisa, disculpe. Carol. Estaba hablando a mí, disculpe, ingeniera, estaba viendo la pantalla de la máquina. No, es que ¿me hizo alguna pregunta? Disculpe. No, bueno, realmente la trazabilidad, como usted mencionaba, la podemos ver desde el origen digamos, en el caso de las materias primas, desde la semilla, por ejemplo, o desde los proveedores. Ellos pueden garantizar la trazabilidad de su suministro desde la cosecha, ¿verdad? Pero también se extiende hasta posteriormente en el traslado del producto final a bodegas, ya la operación de procesos de despachos también en anaqueles, o sea, la trazabilidad es extensa al final, ¿verdad? Exacto, gracias. Luisa, ¿qué nos iba a comentar? Disculpe. Ingeniera, no, iba a dar mi opinión, trazabilidad, cuando hablamos de trazabilidad, en teoría un alimento del agua, digamos, desde que entra hasta que sale para ser llevada al consumidor, ¿verdad? Porque sean sometidas a análisis y procesos para que ese producto vaya de calidad y pueda ser de consumo hacia el consumidor y no le haga daño, ¿verdad? Gracias, Luisa, por su aporte. Entonces nosotros podemos considerar que podemos manejar un control y podemos tener un rastreo, ¿verdad?
independientemente si es un alimento líquido o sólido, podemos manejar una trazabilidad. Acá menciona Nancy de metales pesados. Dice. Cuando hablamos de metales pesados, estamos hablando, enfocándonos a lo que es un análisis del agua en este caso. Bueno, veamos. Cuando hablamos de calidad del agua, hemos hablado que vamos a esperar o a comprobar que la calidad en cuanto a la composición física, a la composición química y a la composición biológica, pues esté dentro de los parámetros que están estipulados. ¿Y dónde están estipulados estos parámetros? ¿Dónde podemos decir si cumplo o no cumplo con la calidad de nuestra agua en este caso? En los reglamentos, ¿sí? En los... Linda, no le escuché, disculpe, no sé si los demás le escucharon. En los reglamentos. En los reglamentos, en las normas. Entonces ahí es donde nosotros nos amparamos. Para conocer nuestra calidad del agua, tenemos que tener controles. ¿Qué controles tenemos que establecer? ¿Cómo sé yo qué controles voy a ir estableciendo? Si yo defino, por ejemplo, que quiero conocer o quiero determinar la composición física del agua, la composición química, la composición biológica, ¿qué controles voy a determinar yo para determinar la calidad de esa agua? Dije. Sí, Lisa, dígame. En eso que dice los controles, podrían entrar los parámetros permisibles al consumo humano, como los metales pesados. Cuando hablan de la composición física, química, si lleva algún contaminante, si se inhibió algún microorganismo que estaba en el agua. Algo así, ¿no? Sí, gracias, Luisa, sí. Ahí voy a ir estableciendo yo controles, como decía Luisa. Si, por ejemplo, recordemos que ya revisamos la norma del agua. ¿Sí recuerdan que revisaron en la norma del agua, jóvenes? Sí, Inge. Sí, muy bien. Si yo les dijera, ¿qué control podemos definir para determinar la composición, la calidad de la composición física del agua? ¿Qué controles me dirían ustedes? Yo sé que no vamos a conocer todos y de memoria, pero ¿qué controles recordamos nosotros para ver calidad física, química y biológica del agua? Jóvenes, ¿recordamos? Tiene, por ejemplo, en el conteo de bacterias coliformes, debe indicar ausencia, por ejemplo, en E. coli específicamente. ¿Por qué en E. coli? ¿Por qué nos interesa la E. coli como un parámetro, como un requisito? ¿Por qué tenemos que controlarla? Porque provoca enfermedades. Porque provoca enfermedades. Y cuando tenemos una E. coli en nuestra agua, ¿qué nos está indicando? Que hay presencia de heces fecales. Exacto. Que hay presencia de heces fecales. Porque la E. coli es el indicador número 1 que podemos decir nosotros, hay presencia de. Entonces, con base a esos parámetros que nosotros vayamos definiendo, con base a normativas, vamos a ir estableciendo nuestro control de calidad en el agua. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos asegurar
que el agua que le estamos dando a nuestro consumidor, a nuestro cliente, si va como agua embotellada, si va como agua que se utiliza para proceso, si va en el caso de bebidas que les he mencionado que es uno de los ingredientes que más se utiliza, tenemos que asegurar que no haya ninguna contaminación. Entonces ahí vamos a definir los parámetros. Vamos a definir qué análisis vamos a hacer. ¿Qué más vimos en la norma de aguas? Alguien que recuerde en función de los controles que tenemos que tener. ¿Qué otra cosa vimos? Ingeniera, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Qué otro aspecto importante vimos nosotros en cuanto a los análisis que tenemos que hacer? ¿Qué aspecto podemos ir controlando nosotros en la calidad del agua con base a las normativas que vimos? La turbiedad, ingeniero. La turbiedad es otro parámetro. ¿Ese parámetro es físico o es químico? Físico. Con base a lo que ya vimos en las clases anteriores. ¿Qué causa la turbiedad? Que el agua se torne oscura y tenga residuos de tierra o a veces piedras. Ajá, que cambie la composición, ¿verdad? Que se vea de otro color, la apariencia va a ser diferente, etcétera. Entonces es otro control que nosotros vamos a ir estableciendo. Entonces, si nosotros revisamos la norma y vemos que en determinado momento podemos ir viendo todos los parámetros, tanto físicos, las normativas, nosotros con base a eso vamos a establecer los controles que son necesarios llevar dentro de nuestra industria de alimentos. Por ejemplo, si vamos a hacer algún tipo de refresco, se va a utilizar agua para elaborar el producto. Si utilizamos alguna bebida fermentada, utilizaremos agua para ese producto, también vamos a utilizar agua. En el caso, por ejemplo, de algunos jugos, la característica del jugo es emplear agua cuando la materia prima tenga un contenido mínimo de agua. Por ejemplo, en algún jugo elaborado de papaya, por ejemplo, es necesario adicionar agua. Pero, ¿qué pasa cuando yo obtengo un jugo de naranja? ¿Será que es necesario utilizar agua dentro del proceso? Es necesario si yo tengo un proceso de limpieza, un proceso de desinfección. Pero para el jugo directamente, ¿será que es necesario? Si es natural, no. Si es procesado, sí. Si es natural, no. Si es procesado, sí. Si va a ser reconstituido, sí. En ese caso, estamos hablando de un concentrado. Pero vamos a ir viendo que nosotros tenemos que ir estableciendo nuestros controles con base a las normativas.
qué características físicas del agua, qué características sensoriales tenemos que tener, y esos son los que vamos a ir analizando. Con base a eso, establecemos nuestro control de calidad en el agua. ¿Qué aspecto importante también tenemos nosotros en el control de acá? Mencionaba Rita, creo que decía la frecuencia. ¿Será que la norma a nosotros nos establece una frecuencia para realizar los análisis? ¿Recuerdan haber visto algo de eso ustedes? Gustavo no. ¿Los demás recuerdan? No, ingeniera. Ingeniera, yo me recuerdo que la vez que visitamos una planta de agua o donde el tratamiento de agua, decían de que había un aparato que medía eso de la turbiedad del agua, no me acuerdo si turbidímetro o algo así se llamaba, que con que medían esa frecuencia. Pero sí era necesario verificarlo o algo así, decían ahí en la planta. Es necesario verificar, hay diferentes equipos, hay diferentes métodos también. ¿Iba a comentarnos algo, Melanie? Gracias, Luisa, por su aporte. Entonces, para establecer los controles, uno, tenemos que establecer qué es lo que vamos a medir, con base a propiedades físicas, químicas, biológicas, microbiológicas, que entra dentro de lo biológico, y sensorial del agua. Con base a eso, determino qué análisis voy a hacer, qué controles voy a tener. Pero algo que es bien importante también, cuando nosotros estamos llevando este tipo de control, es importante también que nosotros sepamos qué metodología utilizar. ¿Alguien tiene conocimiento de alguna metodología que podamos emplear para hacer algunos de estos análisis? ¿No, jóvenes? ¿No? Gracias, Gustavo. ¿Alguien más, jóvenes, que recuerde? Y que yo no me acuerdo del método, pero sí había un parámetro para medir la turbidez del agua según la OMS, creo. Sí, la turbidez se reporta en unidades nefrelométricas de turbidez, NTU. Ajá, solo me acordaba de las siglas, pero no me acordaba qué significaba. Sí, pero ¿habrá algún método que nosotros podamos aplicar para hacer estos controles? ¿Por qué pregunto esto? Porque cuando nosotros hacemos algún tipo de análisis dentro de nuestra industria, nosotros tenemos que tener una base, tenemos que partir de algo. ¿Sí, Luisa? Ingen, y en esto podrían entrar los ¿cómo es? Análisis fotométricos, ¿no? ¿Cómo es? Pero le hacen un análisis. Yo me acuerdo que era análisis fotométricos, creo, si no estoy mal. No recuerdo, le soy sincera. Ingeniera, yo me acuerdo que había una escala de colores que se podía utilizar para medir turbiedad. Escala cobalto. Lo que pasa es de que cuando nosotros hacemos mediciones de diferentes parámetros en lo que es el agua, y no solo en el agua, sino en general de cualquier alimento, para tener un control y ver si no se
desvía de los requerimientos que se estipulan, pueden haber diferentes metodologías para obtener un mismo resultado hasta cierto punto. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? Que los métodos, que los análisis que nosotros estemos realizando tengan aprobaciones. Por ejemplo, ¿ya hicieron alguna práctica de microbiología? No. No, ingeniera. ¿El año pasado hicieron alguna práctica, pregunto? No, ingeniera. Tampoco. Bueno, les voy a tratar de poner el ejemplo. Tal vez me gustaría que lo anotaran, lo que les voy a mencionar ahorita, y que revisemos. Que revisemos qué establece la norma. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros como futuros ingenieros en alimentos, cuando lleguemos a una industria, si es de bebidas, si es de productos lácteos, independientemente de cuál sea, puede ser que a ustedes les digan, mire, necesitamos que nos controle la calidad del agua, que nos controle la calidad de la leche, que nos controle la calidad de la materia prima cárnica que está entrando, que nos controle la materia prima a base de granos, de cereales, etcétera. ¿De dónde van a partir? Ni idea, porque no sabemos qué tenemos que controlar. Ahorita nosotros ya sabemos que tenemos normas que nos ayudan a conocer qué parámetros físicos, químicos y biológicos tenemos que contemplar. ¿Qué características sensoriales tenemos que conocer del agua en este caso? Bueno, ¿qué metodología voy a emplear? Tal vez el día jueves alguien me puede dar un aporte de lo que les voy a mencionar. Busquemos metodologías A o AC. Busquemos metodologías APA. Algunas se pueden descargar, algunas son compradas, pero solo para que tengan la idea y que lean. Y lo vamos a discutir el día jueves, por favor. Ingeniera, perdone, ¿puede repetir? Metodologías A o AC, son siglas. Gracias, Inge. Metodologías APA. También recuerdo que hay unas metodologías que da la ISO, si no estoy mal. Pero revisemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando tengamos los controles, en este caso estamos hablando específicamente de agua, hay otras partes de las unidades también del contenido del curso, nos establece control de calidad en tal proceso. Inge, Entonces, anda. en la del agua también puede entrar el HACCP. En el caso de HACCP estamos hablando que es un sistema de un análisis de peligro y puntos críticos de control. El HACCP lo que le establece a usted es la implementación de determinados controles y determinación de PCC, puntos críticos de control. No es tanto que el sistema le diga, como le dijera, el sistema sí incluye que hagan análisis, pero va enfocado a puntos críticos de control específicamente. No le especifica, por ejemplo, aspecto sensorial. ¿Por qué razón? Porque yo les diría, si ustedes consumen un agua, por ejemplo, vamos a ver, para que me pueda explicar y entender a Lisa. Si no les queda claro, me pregunto, por favor. Hablamos que el agua tiene que tener las 4 I, ¿verdad? ¿Recordamos que eran las 4 I? Sí, ingeniera. ¿Cuáles eran? Inodora, inocua, insípida, incolora. Bueno, cuando hablamos de incolora, cuando hablamos de inodora,
Quitemos la inocua. Esa quitémosla ahorita. Insípida, creo que era la otra. Insípida, vale. Cuando hablamos de esas tres, sí, estamos hablando de calidad o inocuidad. Por ejemplo, si yo tengo un La agua. calidad también, Inge. Exacto, a eso voy. Si yo tengo un agua que tiene algún tipo de sabor, puede ser que sea adicionado. Ahorita está muy de moda que las aguas envasadas vengan con sabores, ¿verdad? Si, por ejemplo, en esa agua se adiciona un sabor, ya no tengo un agua insípida, pero no por el sabor que se adicionó me va a causar algún tipo de problema a mí a la salud. ¿Consideran que no diría si se ha adicionado? Dígame, Luisa, disculpe. Perdón, en algunos casos, como las aguas saborizadas, hay unas que sí tienen el sabor así algo feo y algunas que se complementan bien con el agua, pero no necesariamente porque que no esté contaminada ese agua, sino que al final está como que mal formulado o algo así para que hagan la combinación de sabores. Gracias. Bueno, pero ¿qué le afectaría, por ejemplo, a alguien que se tome un agua que el sabor no le gustó? ¿Le afectaría en su salud? No. Bueno, si vamos a hablar, si es alérgico a algo, pues lógicamente va a afectar su salud. Pero en el caso que no sea alérgico a nada, con solo el simple hecho que no le guste el sabor de agua, ¿le afectará la salud? No, Inge, en algunos casos no. No le va a afectar. Y entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque cuando habla Luisa de HACCP se va a enfocar únicamente a inocuidad, no va a controlar o no va a incluir lo que es la calidad. Y va a enfocarse a inocuidad en cada una de las etapas del proceso del alimento. Porque lo que se quiere es conocer en cada etapa del proceso dónde están los puntos críticos de control y mantener, como dice la palabra, controlado eso. Generalmente van a ser parámetros, puede ser temperatura, puede ser pH, puede ser Brix, etcétera. Entonces, en este caso yo le diría, para control del agua podemos aplicar un sistema HACCP. Incluso en muchas industrias de bebidas tienen implementado HACCP. Pero el HACCP acá a ustedes no les va a cubrir, por decirles así, el 100% de lo que nos especifica la norma. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen que basar en peligros físicos, químicos y biológicos. Y solo ahí tienen que buscar. Por ejemplo, si es una bebida, si es una empresa de bebidas, bueno, vamos a ver. ¿Cuál es mi primera etapa? Bueno, puede ser la recepción de mis materias primas. Ahí defino, ¿puede venir un peligro físico, químico, biológico? Sí. En el caso del agua, voy a ver la calidad del agua, la inocuidad del agua. ¿Puede controlarme? Puntos críticos de control si tengo un HACCP. Pero van a haber parámetros del agua que el HACCP no se los va a controlar en su totalidad. Entonces, para que quede claro, pueden implementar un sistema HACCP en una industria de agua, en una industria de bebidas. Pero tienen que corroborar que si en caso el plan HACCP a ustedes no le incluye todo lo que hay que controlar, es necesario guiarse por normativas, es necesario establecer parámetros, bueno, no establecer parámetros, establecer controles, establecer frecuencias y los análisis que se van a ir haciendo para verificar
que la calidad del agua sea la adecuada para el consumo humano y que ese control que ustedes estén llevando sea tan estricto, sea tan exigente, que van a asegurar que esa agua vaya a cumplir las 4 I y que no afecte en ningún momento la seguridad del consumidor. Acá las normativas abarcan tanto calidad como inocuidad. Y Hazard se va a enfocar, vuelvo a repetir, a inocuidad únicamente. No sé si va a mostraros ahí, jóvenes. Sí, ingeniera. Muy bien. Sí, ingeniera. Bueno, solo para recordarles, revisen normativas AOAC, normativas APA. Y verifiquen, incluso la norma COWANOR 29001 se los da. Hay una sección donde le refiere qué normas hay que consultar. Si ustedes revisan, la norma COWANOR actualmente, alguien me decía hace poco, es que las normas COWANOR ya no se usan. En ningún momento la norma COWANOR ha dicho está obsoleta, no se use. El reglamento técnico centroamericano, es cierto, vino a colaborar y a contribuir en varios parámetros, varios controles que se están haciendo, pero en ningún momento se estableció que la norma COWANOR desapareciera, ¿verdad? Entonces yo por eso la sigo utilizando. En ningún momento nos han dicho Guatemala no las está usando, ¿verdad? Incluso si no hay norma COWANOR, nos vamos a ¿qué? ¿Qué es otra normativa que nos refiere si no hay norma COWANOR, jóvenes? ¿Alguien que recuerde? Nos vamos a normativa CODEX. ¿Estamos ahí? Reglamento centroamericano también. Bueno, veamos. Dentro de la norma COWANOR hay otras normas que ustedes pueden consultar. Por ejemplo, cuando yo hago un análisis para tener un control de la calidad del agua, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que hacer? Recordemos nuestro curso de microbiología. Tal vez no hicieron la práctica, pero bueno, algunos no la hicieron porque otros sí las hicieron. Cuando había algún análisis que teníamos que tener nosotros para hacer ese análisis. Llevaron curso de análisis de alimentos. Análisis de alimentos 1 ya lo llevaron, ¿verdad? No llevaron análisis de alimentos 1. No, ingeniera. ¿Cómo que no? Si eso se lleva en el técnico, jóvenes. Solo Nancy recuerda que sí, y Lourdes. Sí, ingeniera. Ingeniera, sí lo llevamos. Ingeniera, Bueno, independientemente con quién lo hayan llevado, hicieron análisis. Bueno, ¿qué analizaron? Cuéntenme. Solo un ejemplo que me den. El almidón, creo. Una titulación. ¿Alguien más que recuerde o alguien más que haya hecho algún otro análisis? Inge, yo me recuerdo que nosotros hicimos el análisis de acidez y pH cuando medimos por medio de la titulación, si no estoy mal, la ingeniera Carol. Acidez y pH. Muy bien. En el análisis que hizo Gustavo y en el análisis que hizo Luisa, asumo que alguien más también lo hizo, ¿qué fue lo que llevaron para hacer ese análisis? ¿Qué utilizaron, jóvenes? No me digan los reactivos, porque tal vez no recuerdan los reactivos.
¿Pero será que llevaron alguna muestra? Ingeniera, para la titulación probamos leche. Llevaron leche. Gracias, Melissa. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque cuando nosotros queremos controlar la calidad del agua, vamos a tener que hacer una serie de análisis, ya sea que ustedes lo hagan internamente en la industria, que contraten a un laboratorio en determinado momento, pero ustedes van a tener que tener muestras. Si yo les pregunto ahorita, ¿cómo tomarían la muestra para hacer un análisis físico, químico, biológico? ¿Será que es el mismo procedimiento que yo tengo que tener para hacer ese control, ese análisis, o va a diferir? Tengo que tener un mayor cuidado para el análisis microbiológico que para un análisis físico-químico. ¿Qué consideramos? ¿Cómo sabemos qué tenemos que hacer? El control siempre debería de ser el mismo, la manipulación deberíamos de tener siempre consideración de no tener ningún inconveniente a la hora de tomar las muestras en las diferentes etapas para poder hacer cualquier control. Entonces sí deberíamos de tener mucho cuidado en ese aspecto, de independientemente cualquiera de las referencias que usted nos está explicando, el poder considerarlas, pues. Pero la manipulación sí es importante para no contaminarla. Exacto, en microbiología tenemos que tener mucho cuidado de no contaminar la muestra. Pero ¿qué protocolo podríamos establecer? ¿Sabemos nosotros qué protocolo tendríamos que tener para establecer ese control de calidad del agua? Por ejemplo, la metodología OAC da los pasos que hay que seguir para una toma de muestras. Bueno, como vamos a revisar, el día jueves vamos a comentar. Pero aparte de eso, quiero que revisen, por favor, la normativa COWANOR NTG. Por favor, anótenlo. Y si no se recuerdan, o se les olvida, o no lo anotan, en la norma COWANOR 29001 está la norma. COWANOR NTG 29006. Este es un recordatorio, porque en algún momento asumo que lo vieron en su curso de legislación. Esta norma nos establece la forma en que vamos a recolectar, vamos a preservar, vamos a transportar y almacenar las muestras. Está enfocado directamente al agua para consumo humano. De nada me sirve a mí tener controles de calidad en diferentes etapas. De nada me sirve a mí tener aquellos equipos que me van a analizar mi agua. De nada me sirve a mí tener una gran persona que tiene un conocimiento en todos los análisis que va a hacer, maneja metodologías AOAC, maneja metodologías APA, etcétera. Si la muestra no fue bien recolectada, no fue transportada adecuadamente, no fue almacenada adecuadamente. Entonces, a partir de esa muestra, yo puedo definir que los análisis que yo voy a tener van a ser resultados confiables. Incluso les podría decir, bueno, veamos si el laboratorio donde se van a hacer los análisis, la normativa que está aplicando, la metodología que está aplicando. Porque incluso si ustedes revisan la norma del agua potable 29001, ahí les da una referencia que pueden aplicar determinados métodos para análisis del agua. Y menciona también que pueden aplicar normativas APA. También menciona que hay algunos métodos que están indicados con base a la norma ISO
Entonces ahí les da la base a ustedes cómo poder hacer un control de calidad en su agua. Aparte de eso, las normas Cobanor ahorita no han sido revisadas, actualizadas, pero nos da una base. Si queremos algo más exigente, bueno, busquemos normas internacionales, busquemos qué nos dice el Codex. Pero hay algo también bien importante, que ahorita a nivel de laboratorios hay una norma que se puede implementar. ¿Alguien sabe a qué norma me refiero? ¿Alguien sabe, jóvenes? Es una ISO, ingeniero, me acuerdo. Es una ISO, correcto. ¿Ah? ISO 22.000, no. La 22.000 es enfocada a inocuidad, pero hay una norma específica para lo que son laboratorios de análisis. ¿No recuerdan? Yo sinceramente no. ¿No? La 29.000, no es esa. Es la 17.025, 17.025. ¿Ya recordamos algo por ahí? Entonces, cuando yo controlo la calidad del agua, no solo tengo que venir, bueno, voy a hacer esto y esto y eso, no. Es un sistema integral, porque yo lo que quiero es asegurar que los resultados que yo estoy dando o que mi analista esté dando son confiables y que yo puedo confiar en esos resultados. ¿Por qué? Porque me está cubriendo todos los parámetros que tengo que tener, porque estoy estableciendo protocolos para las tomas de muestra, porque estoy estableciendo cómo voy a transportarla, cómo voy a almacenarla, porque estoy estableciendo la metodología que está aprobada en base a normativa, porque estoy estableciendo que las personas que van a hacer los análisis incluso pueden tener una acreditación, una certificación. Porque yo les digo, no es lo mismo que venga una persona que esté acreditada, que la marcha esté acreditada, a una persona que medio conozca hacer el análisis. Porque recordemos, ¿qué factor puede influir cuando nosotros tenemos un análisis de laboratorio, sea físico, químico, biológico? ¿Qué puede influir en los resultados que obtenemos? Pueden influir condiciones ambientales, pueden influir, gracias Carol, aquí nos la colocó ella. Establece norma ISO IS 17025, norma internacional desarrollada por ISO, en la que se establecen los requisitos que debe cumplir los laboratorios de ensayo y calibración. Gracias, Carol, muy amable. Entonces, como les digo, no es solo de venir y voy a tener un control. En muchas industrias de alimentos, generalmente los laboratorios no se basan en esta norma, porque esta norma incluye en muchas ocasiones hacer inversiones. Pero en Guatemala ya hay laboratorios que están cumpliendo con esto. ¿Por qué? Porque los resultados que están dándoles al cliente no van a dudar en ningún momento que son resultados erróneos. Pero aparte de eso, que nos incluye aspectos ambientales que pueden perjudicar, aspectos de metrología. ¿Recordamos qué es la metrología? ¿Alguien que me recuerde, por favor, jóvenes? ¿O para qué nos sirve la metrología en una industria de alimentos? Genera son las mediciones, el sistema métrico internacional, todas las mediciones que se van a hacer. Sí, está enfocado a las mediciones, pero hay algo más ahí, Linda. A ver si recordamos. Alguien que recuerde. O alguien que nos haga favor de buscar si tienen acceso a internet ahorita con algún teléfono o algo. Inge dice que la metrología tiene un papel muy importante, ya que es un mecanismo para asegurar
que nuestros productos siguen los requerimientos de etiquetado que nos exige el Reglamento Técnico Centroamericano, específicamente el contenido neto de los productos preempacados y así el cumplimiento de la inocuidad de nuestros productos. Muy bien, gracias, Luisa. La metrología, ¿algo más, Luisa? No, Inge, solamente. Muy bien, gracias. La metrología va a ir muy relacionada, como decía Linda, con las mediciones que tenemos que hacer. Temperaturas, pH, etcétera, pesos. Pero va relacionada también a la verificación de los equipos, al ajuste, a la calibración de esos instrumentos de medición. Acá nos coloca Nancy otra definición. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. Uy. No, busquemos bien, Nancy, por favor, es metrología. De metro. Por favor, si pudiera. Bueno, entonces veamos. Como les digo, el control de calidad no es solo aplicarlo como caiga o al azar, no. Hay que tener un sistema. Pero aparte de todo esto que yo les digo que influye en los resultados que vamos a tener, lo vamos a manejar también desde el punto de vista de la persona. Gracias, Nancy. ¿Por qué? Porque uno de los mayores errores cuando se obtienen resultados de análisis es por la persona que está haciendo el análisis. Esa persona influye mucho en los resultados. Entonces también tenemos que tener un control de calidad de todos los parámetros del ambiente, de los instrumentos de medición, de la persona que va a hacer el análisis. Entonces, si vemos nosotros aplicar un control de calidad en el agua, es cierto, vamos a basarnos en lo que establece la normativa. Composición física, composición química y biológica. Perfecto. Pero abarca algo más. No sé si vamos claros ahí, jóvenes, o hay alguien que tenga duda o se me perdió, no me ha entendido algo. Bien, no, estamos bien. Yo solo tenía duda. Aquí en Guatemala no hay una referencia de ley, por ejemplo, que se haya establecido para el control de, en el caso de nosotros como industria de alimentos o otros segmentos de las industrias que pudieran ser manejados como parámetro de referencia. ¿En qué me habla? ¿En metrología? Sí, así es. Fíjese que el Ministerio de Economía tiene un área que está específicamente para esto. Incluso como consejo, jóvenes, si pueden buscar algún curso sobre metrología, porque yo siento que como ingenieros en alimentos, que ustedes ya van a ser, Dios primero, de aquí a 3 años, ustedes tienen que tener esa base. Muchas veces hay personas, y le digo a nivel de estudiantes, que no lo conocemos. Cuando llegamos a industria, le pasó a un estudiante como anécdota, ¿verdad? Nosotros con la ingeniera Carol llevamos ella a su grupo y yo a otro grupo de estudiantes a un curso de INTECAP, porque INTECAP da esos cursos. Pero también los da esta parte del Ministerio de Economía. Llevamos a los estudiantes y dio la casualidad que había un estudiante de EPS en esa época en Quetzaltenango, no recuerdo la empresa ahorita, y a él su trabajo de EPS fue desarrollar toda la parte de metrología dentro de la industria. Y el joven nunca había oído la palabra, ¿verdad? Entonces, es una buena base que tienen que tener, porque como les digo, si hablamos de un control de calidad, estamos hablando que vamos a analizar determinadas características físicas, químicas, biológicas. En este caso estamos hablando específicamente de agua, pero igual si ustedes van a analizar bebidas, si van a hacer análisis microbiológico, ahí se necesita determinados instrumentos. Y si los instrumentos no dan resultados certeros, los resultados que ustedes van a presentar lógicamente no van a ser los mejores, ¿verdad? Por decirles algo, ustedes para hacer un análisis microbiológico tienen que tener una relación, por ejemplo, van a analizar agua, 90 ml de agua pertonada, 10 ml de muestra. Bueno, hacen su alicuota, mezclan y analizan.
Pero ¿qué pasa si, bueno, 90 ml o 90 gramos o ml, ¿verdad? Que al final el agua es la misma densidad. Pero ¿qué pasa si ustedes, en lugar, por ejemplo, de medir o de pesar la muestra que van a analizar, el equipo no está calibrado y si no está cumpliendo, no se hace un ajuste, en lugar de pesar 10 por ejemplo, de muestra, van a pesar 7, van a pesar 8, o van a pesar 12, o van a pesar 13. ¿Qué pasaría con ese resultado? No hay un parámetro de referencia. No hay algo que les esté diciendo a ustedes, bueno, se pasaron unos gramos de más, o unos gramitos de menos, o unos mililitros de más, unos mililitros de menos. No importa, hagámoslo así. No tenemos algo que nos diga el resultado está bien. Entonces ahí estamos dando un resultado erróneo. Y cuando aplicamos ese procedimiento inadecuado, consideremos que el control de calidad que estamos aplicando en este caso no va a tener los resultados que nosotros esperamos. Dígame, Jocelyn. No, ingeniera, nada, perdone. ¿No? Bueno, vamos claros ahí, jóvenes, ¿no hay dudas? Jóvenes. Muchas gracias por complementar realmente todas las referencias, licenciada Guzmán, porque pues esto ya nos puede dar un panorama mucho más amplio, ¿verdad? De qué es lo que nosotros como profesionales debemos de tener como un as de trabajo dentro de nuestra referencia, hablando del análisis del agua y cualquier proceso dentro de la industria, ¿verdad? Es importante conocer todo eso. Sí, mire, hay aspectos que realmente cuando uno sale como estudiante, hay muchas cosas que realmente uno no conoce, uno va aprendiendo en la industria, pero realmente en la industria asumen que el estudiante que llega a ser EPS o el profesional ya graduado se la sabe todas y conoce de todo. Claro. Claro. Entonces el problema es que muchas veces cuando hay alguna deficiencia, ahí se ve reflejado, ¿verdad? Yo siempre le digo a los estudiantes, yo hace algunos años di el curso de control de calidad en el 10º semestre y yo les decía a ellos de que cuando ellos no sepan algo, lógicamente si no les preguntan, ¿verdad? ¿Usted sabe de metrología? ¿Usted sabe de tal cosa? Si les preguntan directo, pues de plano no saben, que contesten no. Pero si les dan oportunidad de leer información, que lo hagan. Porque en industria de alimentos uno aprende de todo. Ustedes no saben en determinado momento qué les puede servir. Puede ser que ahorita hablemos de metrología. Puede ser que alguno de ustedes cuando vaya a su EPS, si Dios lo permite, ya dentro de 2 años prácticamente, les digan, mire, trabaje toda la parte de metrología en la planta. Mire, verifíqueme o mónteme un sistema de control de calidad del agua. O mire, verifíqueme un control de calidad en esta bebida. O lo que decía Luisa, ¿verdad? Implementenme un plan HACCP. Y si nosotros no sabemos, ¿qué va a pasar? Recordemos que fuera de nosotros, de las industrias, hay mucha gente que quiere los trabajos que tenemos nosotros. Entonces traten de prepararse. Ahorita hablamos de varios temas enfocados a control de calidad. No me estoy yendo a hablar de metodología en general, porque eso es largo. Pero sí que conozcan, jóvenes, lean. Miren algo tan simple como el control de calidad del agua a todo lo que nos lleva, ¿verdad? Entonces es bien importante que conozcamos todo. ¿Dudas, jóvenes, o continuamos? Vamos a terminar unos 5 minutos antes porque no dimos receso. Miren, yo realmente aguanto trabajar así los 2 periodos seguidos, pero si ustedes se sienten muy cansados, háganme favor. El primer periodo me dicen, mire, denos 5 minutos y descansamos 5 minutos, sin pena.
para que no se sientan muy cansados también. Bueno, continuamos si ya no hay dudas. Bueno, entonces recapitulando, vamos a basarnos en las normas, vamos a ver qué parámetros nos están pidiendo. Incluso en la norma COGUANOR del agua potable, a ustedes les especifican qué características físicas, qué características químicas, qué características biológicas. Incluso hay un apartado que a ustedes les dice alguna sustancia de plaguicidas que puede estar presente en el agua. Recordemos que máxime a nivel de algunos sectores, y aquí por ejemplo lo que es la costa, ¿verdad? Es uno de los lugares donde hay mucha siembra, hay mucho uso de plaguicidas, y puede filtrarse alguna fuente, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener ese cuidado, esos análisis, ¿verdad? Y eso nos lo estipula la norma, entonces nos vamos a basar en norma. Hay algunas sustancias orgánicas que van a estar presentes también y también es necesario que nosotros analicemos. En cuanto a microbiología, pues ya hablamos, ¿verdad? Que puede ser la E. coli, puede ser también basarnos al Reglamento Técnico Centroamericano, pero ante todo también tenemos que recordar los métodos de análisis. Y esa norma incluso les dice a ustedes cómo tienen que hacer el muestreo, ¿y qué características vamos a evaluar? Que son las físicas, las químicas y las microbiológicas. Entonces, ¿qué les va a quedar de tarea para el día jueves? Si no encuentran la norma, me avisan. Yo tengo varias normas, pero creo que algunas se pueden descargar en internet. Van a revisar lo de la metodología OAC-APA, solo para que ustedes tengan la idea de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque esas normas, esas metodologías son aplicadas a los análisis que tenemos en control de calidad, y no solo de agua, en general. Incluso, para realizar análisis microbiológicos hay metodologías A-O-A-C. Les va a quedar también que revisen la norma NTG 29006. Eso les quedaría de tarea. Continuamos con la presentación, Luisa, disculpe, gracias. Bueno, recordemos que cuando hablamos del control de calidad del agua, tenemos que asegurarnos que el agua que vamos a consumir o que vamos a tomar como proceso esté libre de sustancias o de microorganismos que son dañinos para la salud. Aparte de eso, como hablábamos de las 4I, ¿verdad? Y unas sí aplican a aspecto sensorial, que también el agua no provea de características sensoriales que no sean aceptables para el consumidor. Continuemos, por favor, Luisa. Control de calidad. Ya muchos opinamos al inicio, ¿verdad? Que era un control. Este se va a basar más que todo en cumplimiento. ¿De qué criterios? Ya hablamos que enfocado a la norma que establece el control del agua, la calidad del agua. Pero aparte de eso, cuando hablamos del control de calidad, también hablar de todas las instalaciones que van a permitir que se dé el suministro, es decir, desde que el agua va a entrar por la tubería hasta que las personas la vayan a utilizar en lo que es el grifo, donde ellas abren. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a verificar todas las instalaciones donde el agua va a ser transportada, donde va a ser trasladada. Entonces, cuando nosotros apliquemos un control de calidad en el agua, no nos vayamos a olvidar de las instalaciones. Eso es bien importante también. Continuemos, por favor. Cuando aplicamos nosotros un control de calidad con base a las normas que están establecidas, vamos a asegurar que siempre proveamos un agua potable. No quiere decir que, bueno, vamos a analizar y que hoy va a estar potable, mañana puede ser que no, de aquí a un mes a saber cómo va a estar esa agua, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado que todos los análisis que nos piden las normas
nosotros tengamos resultados que estén dentro de los límites permisibles. Y no solo una vez que hagamos, tenemos que hacerla frecuentemente. También, algo que se aconseja, si nosotros tenemos un laboratorio interno, y creo que ya se los había mencionado anteriormente, que nosotros podamos analizar nuestra muestra, pero también podemos enviar a un laboratorio externo para corroborar que nuestros datos estén bien. Y también creo que les mencioné que lo ideal es un laboratorio de gobierno, en este caso es el Laboratorio Nacional de Salud. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Para asegurar que todo lo que nosotros estamos haciendo está bien. Si en caso no contamos con un laboratorio interno para hacer todos los análisis, porque aquí la norma no nos está diciendo, haga el físico, pero no haga los parámetros químicos, o haga físico y químico, pero no haga los microbiológicos. La norma es clara y nos dice que para poder controlar la calidad del agua tenemos que tener todos los parámetros incluidos. Entonces, si no contamos con alguno, pues refiramos a laboratorios. Pero ahora ustedes pueden averiguar que los laboratorios pues ya tengan implementada la norma ISO que acabamos de ver, ¿verdad? Porque eso da cierta seguridad. Y también hay entidades, está la Organización Guatemalteca de Acreditación, que es la OA, también que acredita. Entonces también es bueno que nosotros vayamos conociendo. Y en Guatemala también el Ministerio de Economía establece ya un sistema nacional de la calidad y vamos a ver un montón de información también que nos puede servir. No sé si hay dudas, jóvenes, si no yo lo dejaría por el día de hoy. Ustedes me dicen, así les doy unos 5 minutitos de receso antes de que entren al otro curso. Jóvenes, ustedes me dicen. No, Inge, muchas gracias por la información. Todo está bien, gracias. Muy bien. Antes de que se me olvide, jóvenes, hay algo. La tarea que tienen que entregar el día de hoy ya está habilitada en Classroom. No la habilito en plataforma RAD, porque recordemos que ahí recibe hasta determinado peso, ¿verdad? Entonces ya está habilitada en Classroom. Hubo un grupo que me la mandó por correo. Hágame favor, envíamela por Classroom, porque cuando yo reviso tareas, yo descargo de las plataformas que estamos trabajando. Y no vaya a ser que por descuido yo no revise el de ustedes ahí, ¿verdad? Y que ustedes se vayan a quedar sin su ponderación. Entonces háganme el favor de subirla a Classroom, que ya está habilitado. El código ya lo tienen, ya hay varios que están ya están ingresados ahí en la plataforma. Sí, ingeniera, gracias. Muy bien, entonces pasen buenas noches y los veo, si Dios lo permite, el jueves. Si no encuentran la norma, me avisan y voy a revisar yo si tengo estas que vamos a revisar el jueves. Gracias, Inge. Feliz noche, bendiciones. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz noche, ingeniero.